Bienvenidos a este tercer video de la serie especial que les estamos ofreciendo en esta tercera etapa del itinerario de oración. Como hemos visto en los dos videos anteriores, esto es una iniciación al estudio de la Cristología y solamente estamos dando como los temas, las pinceladas más importantes de alguien que quisiera estudiar Cristología, cuáles serían los temas más importantes. Este es el tercero y último y quisiera dar ya una visión más completa de lo que sería la Cristología. Hay un dato importante en la vida de Jesús que es necesario mencionar. Hacia la mitad de su vida pública, Jesús tuvo una crisis importante. Sus discípulos reciben con frecuencia el reproche de no entenderlo. El pueblo aparece también como desconcertado. Incluso en el Evangelio de Juan, Jesús dice este duro reproche, les dice: ustedes me buscan no porque han entendido mis signos, sino porque comieron hasta saciarse. Incluso los fariseos le piden una prueba irrefutable que Jesús no puede dar o que no quiere dar. Y esta crisis lleva a Jesús a poner a sus discípulos en una situación de decisión, como que los pone al límite. Y es gracias a la confesión impulsiva y generosa de Pedro como los discípulos fueron resolviendo su desconcierto. Ellos y el pueblo siguen detrás de Jesús, pero mucho más atraídos por la fuerza de su irradiación que por haberle entendido plenamente. La segunda parte de este camino estuvo marcada por un horizonte más nublado, es decir, podemos hablar de una primera parte en donde Jesús tuvo mucho éxito, muchos seguidores, muchos milagros, multitudes. Y esta segunda parte, después de la crisis, que Jesús va a tener mucho menos acción pública. Lo que no cambió en Jesús fueron estas entrañas conmovidas que eran el motor de toda su actividad. Pero sí se nota, por ejemplo, una búsqueda de caminos nuevos. Menos apariciones en público, más dedicación al grupito de discípulos, algunos periodos de refugio en el extranjero. En esta segunda mitad, que hay menos curaciones y menos actos milagrosos de Jesús, también va a ser algo muy importante. La confrontación sigue hasta que Jesús se decide a afrontarla subiendo a Jerusalén, para llevarla hasta el centro mismo de la fe judía. La estancia en Jerusalén tiene un esquema semejante al de la vida anterior. Primero, éxito clamoroso a su llegada, con el consiguiente miedo de los dirigentes religiosos, días de controversia en el atrio del templo, unas palabras estremecedoras de Jesús sobre Jerusalén, en las cuales definió a la capital religiosa como aquella que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados por Dios. Y por último, la decisión de los sumos sacerdotes de acelerar la decisión final. Según la cronología de los evangelios, más o menos es una semana en Jerusalén y entre 1 y 2 años de actividad en Palestina. En el Evangelio de Juan se da a entender que Jesús sube 3 veces a Jerusalén y por eso se habla de los 3 años de predicación pública de Jesús. Sin embargo, los evangelios sinópticos pareciera ser que solamente es 1 año de vida pública. Lo que aceptamos comúnmente es que son los 3 años que nos dice el Evangelio de Juan. No hay mucho más que decir biográficamente sobre Jesús, no hay mucho más que decir, pero esto no es tan malo. Es también una expresión de la anonimidad en la que Jesús quiso vivir. Si ustedes recuerdan, hay un himno precioso en Filipenses 2, capítulo 2, que dice justamente eso, que Jesús no proclama su condición divina, sino al revés, se presentó como uno más, uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera. Una presentación de Jesús fracasará si los lectores del Evangelio no llegan a imaginarlo como uno más, entre los pecadores que se acercaban al bautismo de Juan, caminando por las callejuelas de los pueblos que visitaba y especialmente de Jerusalén, sin ningún tipo de carroza, sin ningún tipo de parafernalia especial. Pues esta sería la manera como yo termino de presentar estos datos, estos temas que podrían profundizarse muy bien en un taller de Cristología que más adelante les vamos a ofrecer.
Por ahora quisiera terminar este video haciéndoles la recomendación del libro de José Antonio Pagola, se llama Volver a Jesús. Es un libro como para regresar a poner a Jesús en el centro de nuestras vidas, tanto de nuestras vidas parroquiales como de nuestra vida personal. Lo que hace el padre Pagola es partir de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y sigue esta estela abierta por el Papa Francisco que nos invita a volver a Jesucristo, fuente original de nuestra fe, y a salir a las periferias existenciales para llevar a todo el mundo la alegría del Evangelio. Y termino con estas palabras que dice el propio padre Pagola. Volver a Jesús es reavivar nuestra relación con Él, dejarnos alcanzar por su persona, dejarnos seducir no solo por una causa, un ideal, una misión, una religión, sino por la persona de Jesús, por el Dios vivo encarnado en Él. Dejarnos transformar poco a poco por ese Dios apasionado por una vida más digna, más humana y dichosa para todos, empezando siempre por los últimos, los más pequeños, los indefensos y los excluidos. Pues que tengan una muy linda semana, que Dios los bendiga a todos y seguimos en contacto.